y todo el calendario está claramente señalado para recibir a personas que vendrían en ese planteamiento que él hace, que son básicamente instituciones. En numerosas ocasiones le señalamos al presidente Penchina que lo que teníamos que hacer en la primera sesión de trabajo de la comisión es definir el método para dictaminar 19 leyes, y no nada más tener un calendario de entrevistas, pero que sorpresivamente llegan, se van comiendo los días, llegan a la definición de una fecha fatal para tener el dictamen listo y acudir a una supuesta unas sesiones extraordinarias en donde se vería ya en unos cuantos días el proceso. La votación al final, dada nuestra insistencia a lo que íbamos era que se definiera el método para dictaminar, y no nada más lo que es muy importante, pero es un apoyo, participaciones, que por cierto quiero decir que analizadas las participaciones que proponen, son las mismas que presentaron en su foro en la reforma constitucional, todos a favor de la reforma, que recordarán que nosotros no asistimos a ese foro por lo mismo, porque estaba totalmente sesgado, amañado. Ahora vuelven a lo mismo, esa lista que nos proponen son los mismos en su inmensa mayoría, sin poner nombres. Pero la gran trampa es que todo está establecido como si el único objetivo de la comisión fuera escuchar gente y tener participaciones y no hacer el dictamen. Y se trata de leyes importantísimas que van a sacudir al país. Se nos decíamos que no se pueden analizar en 2 días, ¿verdad? Y que no podemos decir que ya el día tal fatalmente va a estar ya la comisión permanente convocando para que inmediatamente se vea en un periodo extraordinario. No obstante que a nuestra insistencia, Penchina puso a votación exclusivamente el programa de participaciones, ¿verdad? Y no puso literalmente, ¿verdad?, las fechas para dictaminar. Hizo todo el recorrido en los medios de comunicación desinformando, ¿verdad?, diciendo que ya estaba la ruta y que ya estaba la fecha para que en el periodo extraordinario del Senado pusiéramos a discusión ya un dictamen que no está ni definido cómo se va a hacer. Entonces nosotros queremos que quede claro ante la opinión pública que no es cierto, que mienten cuando dicen que ya está fijada una fecha para tener el dictamen terminado cuyo proceso no está en el calendario, ¿verdad? Ni aceptamos, ni es aceptable que una comisión reciba instrucciones de coordinadores para que digan, y tal día tienen que estar listos porque ya hay un periodo extraordinario. Si no lo aclaramos, y esa es la petición que le hacemos a los medios de comunicación de aquí del Senado, que tanto nos ayudan para informar a la opinión pública, parecería que hubo un acuerdo, que no lo hubo. Dice, la prensa y las entrevistas de Penchina eran diciendo, hay ya un pacto, ya se pactó el proceso que termina tal día, y eso es mentira. Consideramos que precipitar el análisis de estas leyes es una grave irresponsabilidad, porque va a ser, imagínense lo que significa desestructurar todo el sistema energético del país. Por ejemplo, decíamos la cuestión de la electricidad. El sistema eléctrico mexicano, que atiende al 99% de la población eficientemente, los costos son de Hacienda, no son los costos de producción, que es un sistema central, ese se va a ir privatizando y extranjerizando. ¿Cómo se va a hacer? Si no analizamos ese procedimiento desde el punto de vista político, social, técnico, podemos meter al país en un desastre. Han ocurrido desastres eléctricos en muchas partes del mundo, en Nueva York, por ejemplo, precisamente por intervención de particulares que no hacen las inversiones necesarias. Entonces, si no lo analizamos,
que somos los responsables de que esto se convierta en una operación en ley, pues estamos haciendo algo verdaderamente irresponsable. Lo mismo es Pemex. Tenemos un sistema de energía en hidrocarburos que nos ha costado 100 años de construcción, conductos, bombas, instalaciones de todo tipo para atender y distribuir la energía en todo México, ¿verdad? Eso se va a abrir a la inversión extranjera. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera van a seguir manteniendo la alimentación de energía del país? ¿Verdad? No lo sabemos. Está el proyecto en esas leyes, ¿verdad? Y si no las analizamos y se aprueban, ¿verdad?, se convierte ya en una operación absolutamente estratégica, peligrosa y sería irresponsable hacer. Por eso no aceptamos que nos fijaran la camisa de fuerza, ¿verdad?, de que ya los coordinadores dijeron que el periodo extraordinario va a ser tal fecha, porque eso sería aceptar otra vez que nos presenten iniciativas precocinadas fuera, ¿verdad?, la lozanización de la Comisión de Energía, que eso es a lo que nos quieren llevar, ¿verdad? Entonces vamos a tener una serie de reuniones con quien ellos quieran, y de repente va a aparecer como Lozano con su iniciativa, con su dictamen, que es lo que están pretendiendo. Y es gravísimo, por eso no quisimos dejar pasar ni un día más. Ayer estuvieron dando esta noticia, ¿verdad?, de que ya está fijado, y no es cierto, no se aprobó, y consideramos que la opinión pública debe saber que es absolutamente peligroso que esto se apruebe sin que lo conozcamos nosotros, y desde luego la opinión pública nacional, porque para eso es el Congreso. El Congreso debe debatir, debemos presentar los pros y los contras. La opinión pública debe estar pendiente de lo que va a pasar con su sistema de energía que afecta a todos los mexicanos sin excepción. Entonces, pasar por encima de eso es hacer lo mismo que han venido haciendo, imponer dictámenes que nadie conoce. De manera que nuestra preocupación es grande, y queremos que los medios que están aquí con nosotros pues divulguen esta posición. No es aceptable precipitar la aprobación de dictámenes de leyes que ni siquiera conocemos, los acaban de entregar. Muchas gracias. Ramírez Lanat es secretario de la Comisión. Muchas gracias. Bien, buenas tardes ya, compañeros de los medios, me da mucho gusto saludarles. Pues bien, reafirmando lo que efectivamente ha comentado mi compañero senador Manuel Bartlett, en la sesión que varios de ustedes acudieron, estuvieron presentes, lo único que se aprobó fue el tema de estos encuentros que ya se ha hecho un análisis, del cual hemos tenido conocimiento el día de hoy, donde está invitando prácticamente a las mismas instituciones. No sabemos si a las mismas personas, porque de las 42 propuestas que hay, solamente hay 2 que llevan nombre, que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Ifigenia Martínez. Son las 2 únicas personas con nombre. Todos los demás son instituciones, son sindicatos, son, en fin, una serie de áreas que ya previamente habían estado participando y que evidentemente la amplia mayoría están aprobando esta propuesta impulsada por el Partido de Revolución Institucional. Situación que no aceptamos, y en virtud de eso hemos venido platicando para poder invitar a verdaderos especialistas sobre el tema. No digamos que no lo sean, pero si ya traen una idea preconcebida, pues es complicado que puedan dar un veredicto neutral sobre algunos de los asuntos. Y hay temas de suma importancia que nos deben de llamar la atención a todos los mexicanos. Se ha mencionado, por ejemplo, el asunto de la baja en los energéticos. Hay una pregunta que yo creo que es la pregunta más importante que debiéramos hacernos las mexicanas y los mexicanos. El asunto de los costos de la gasolina, el asunto del costo en el gas, el costo de la energía eléctrica, etcétera. Y que es una pregunta que formuló también el cineasta Cuarón, a lo cual le contestan que va a ser una baja a mediano tiempo y que va a ser en función de que ahora va a haber nuevos jugadores en el tema del gas. Pero ojo ahí, en el asunto del gas, lo que se está pretendiendo hacer, y ya se empiezan a hacer estudios en el norte del país, particularmente en Coahuila, es la fractura hidráulica, lo conocido como fracking. Una práctica que ya se está siendo desechada en gran parte del mundo, desde Francia, Rumania, Bulgaria, algunas regiones de España, incluso en Estados Unidos. Ya hay un primer juicio, particularmente en el caso de Texas, hay una familia que fue afectada
y que ahora hay una empresa petrolera que la está indemnizando con 2.9 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Si ya hay muestras claras de que ese tipo de prácticas afectan a la salud, afectan al medio ambiente, ¿por qué en nuestro país queremos empezar a replicar prácticas nocivas y prácticas que nada bueno dejan para un adecuado desarrollo de nuestra población? Eso es un ejemplo. Por otro lado, hablan del tema de que se está sacando ya las manos de Pemex, pero en las leyes secundarias hay claras muestras de que es al revés, de que el tema del Consejo de Administración del Fondo para el Petróleo tiene dos funciones principales: una, nuevamente equilibrar las finanzas públicas, y otra, garantizar a los inversionistas privados, a los inversionistas nuevos. Y después de eso se habla, una vez que hubiera algún sobrante y que pudiera destinarse algún recurso para otros fines que sí son positivos, pero lo dejan al final no siendo la prioridad, por una parte. Por otra parte, este consejo se compone por el secretario de Hacienda, por el Banco de México, por el secretario de Energía y 4 integrantes independientes. Y digo independientes entre comillas porque también son propuesta del Ejecutivo. Entonces, sin duda hay muchas preguntas a estas iniciativas que se han presentado en muy poco tiempo que se nos ha dado. Recordar que esas iniciativas secundarias llegan el último día del periodo ordinario de sesiones, llegan justamente el último día que estábamos aquí, y bueno, después de que se aprobó la constitucional por ellos desde diciembre del año pasado casi 6 meses, y ahora pretenden acotar el tiempo para una discusión sin duda de la mayor relevancia para el desarrollo del país. Por eso es que estamos nosotros planteando una ruta distinta. Nosotros hemos dicho que deberíamos sentarnos con varios de los titulares de las dependencias y que puedan en primera instancia ir contestando a muchas de las interrogantes que han surgido de una primera lectura de algunas de estas leyes, para que haya intercambio y para ver efectivamente si después de este intercambio de preguntas vale la pena el tema de una discusión más amplia en algunos de los puntos que ellos han señalado como positivos. Entonces, reafirmamos lo dicho aquí por el compañero, no estamos de acuerdo en cómo se ha venido realizando. Lo único que se ha aprobado es el simple encuentro con algunos especialistas, y hasta ahí. El tema de las fechas, yo platiqué ayer con el coordinador, ha quedado abierto, ha quedado sujeto al tiempo que se requiere, al tiempo que sea necesario, situación que vamos a seguir planteando, porque insisto, es una discusión que se tiene que dar de fondo. El día de ayer estuvo aquí el relator de Naciones Unidas, y él de la RU, Frank de la RU, y él comentaba que felicitaba a nuestro país en el tema de comunicaciones por la reforma constitucional. Sin embargo, le dijimos, bueno, en la constitucional se dijo una cosa, pero ahora en las secundarias vienen cosas totalmente distintas. Entonces no se puede de alguna manera engañar a la población con una cara y después mostrar otra muy distinta, y que significa pues intereses ya creados de los mismos monopolios que siempre han estado controlando este país. Es cuanto.